Cuéntale, Macari, que Me ayer tuviste una profesionalicé, charla, weón. tuviste una charla virtual con ¿cuántos weones? 150 weones. Mira. ¿eh? Bien. Sí, contento. Buen número. Me sentía como el Mike Jagger de los temas densos. Claro. Y cobró 10 lucas por weón. Puta, ojo con los garabatos porque me agarraron a chuchar los comentarios una cantidad de personas por mi forma de expresarme, así que ahora vengo súper moderado y cuidadoso. No, sí, pero tú eres el único coprolálico del grupo, weón. Macari, incluso yo recuerdo perfectamente que dijo me tiene las gónadas como platillo. Pero sí, lo que yo hago es conectar con la idiosincrasia nacional. Vos sabés que este es el único país donde una palabra significa 4 cosas distintas en una frase. Cuando hay dos amigos conversando y uno le dice al otro, oye, weón, ese weón es bien weón. Hay 4 significados distintos para nuestro gran weón. Y yo digo weón en el programa y me agarran a chuchar, que soy un ordinario. Entonces... Sí, pero las redes sociales están llenas de vagos. Estamos en una sociedad policial, donde cualquier weón que discute alguna gradualidad distinta para el tema de la cuarentena es calificado de criminal y asesino, po. Oye, si la razón por la cual la historia bíblica... Lo que no tenemos que hacer es caer de rodillas ante quienes, weón, actúan de manera fascista. La funa. Weón, no, weón, o sea, yo me niego a someterme, weón, a la dictadura de lo políticamente correcto, me niego. Sí, el gran hermano estaba de más en eso. Todo el rato mirando ahí qué está haciendo, dictándole cátedra a todo el mundo, mucho. Así que ahora no debe ser nuevo, ustedes que estuvieron en colegios católicos, puta, esta weá de que el que esté libre de pecado lance la primera piedra, debe haber sido porque el profeta debe haber percibido que los weones desde hace mucho rato tenían el mismo impulso. Entonces vuelvo a fumar, vuelvo a chupar y vuelvo a garabatear. La audiencia se ha ido domesticando, weón, El pollo que era objeto de las mayores chuchas sigue siendo objeto de altas críticas, pero hay mucha que ya que es como el yogur americano, el pollo, weón. En el fondo. Y la gallá lo está tomando. E incluso una tarea bien ingrata como la de conductor, hay alabanza respecto a la conducción, weón. Sí, weón. Lo que no hay ninguna puta alabanza es al sonido, como siempre. No, eso va a estar bastante bien. Eso, salud muchachos. Salud. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle en la eterna cuarentena de la ilustre comuna de Ñuñoa. Macari tiene tesis al respecto. Claro, el gobierno central de derecha le deja caer todo el rigor y el peso del Estado policial a la comuna libre de Ñuñoa, más conocido como New York, centro del reset intelectual antipiñerista. Sí, esta cuestión es una comuna pasada Frente Amplio, así que yo tiendo a encontrarle la razón al Supremo Gobierno de mantenernos a todos encerrados, porque si no... ¿Cuál sería la mitad que está encerrada y la mitad que no? Porque ahí estamos hablando de Avenida Grecia. Sí, y ahora se modificó un poco, pero sí, hay un sesgo de clase fundamentalmente. Es como Plaza Ñuñoa... ¿Encerrado? Sí, Plaza Ñuñoa está encerrado. Plaza Ñuñoa, Pucará, esa zona de ahí donde Macari hacía en sus tiempos hacía gimnasia pata pelá. En la zona de las cacerolas, full cacerolas. De las cacerolas y de todo el fenómeno, bueno, y de las protestas en Plaza Ñuñoa y de las que da, y suma y sigue. Bueno, claro, en fin. Fer es un lunar evópoli en medio del reset. Claro, es un bicho raro liberal. Claro. No, una vez me vinieron a sumar a una protesta en contra de algunos proyectos inmobiliarios y yo me negué a ir. Entonces, pero la gente no entendía. Cuenta la firme de hecho, cuenta la firme porque yo no muerdo la mano que me da de comer, no soy tan ordinario. Pues. Era socio del proyecto inmobiliario. Tenía 3 departamentos y estaba empezando ya había rentabilizado. Oigan, señores, ya habíamos grabado verde, así que pongámosle un poco de esta cuestión. Oye, pero es que el público tiene que conocer a Férez, pues bueno, no puede aparecer como un huevón incólume, pues. No, esto no puede ir a verde, esto es non ya, así que lo dicho. Sí, estamos cagados. Está bien, yo asumo mis responsabilidades. Oigan, señores, bueno, hablemos de esta nueva normalidad. El gobierno, gústele o no le guste, clavó un concepto que críticas mediante, igual se llevó la agenda de la semana y debajo de ella hay un montón de
de nuevas realidades que emergen desde esta situación del COVID-21. ¿Quién parte tirando los fuegos? Gonzalo Miller, ¿qué te parece el concepto de nueva normalidad? Bueno, sí, aquí se lo atribuimos al gobierno, es un concepto que es internacional, lo está usando, de hecho lo usó hoy día la OMS, no creo que siguiendo a Mañalich, sino que al revés, es parte de la nomenclatura. ¿Copia algo Piñera? No creo. Es parte de la nomenclatura que se está usando en todo el mundo respecto de cómo empezar a fase 2, es decir, esta no es algo que dure 2 semanas, no, ni 3 meses, sino que es algo que nos va a acompañar por un rato largo. Y por lo mismo, hay que asumir en esta, la palabra clave se llama adaptación, cómo nos adaptamos a esta nueva realidad y obviamente la adaptación que mejor lo haga, más rápido lo haga, va a tener mejor resultado y por lo tanto la invitación es a recuperar en algún minuto no lo que estábamos haciendo antes, sino esta nueva normalidad. Piensa tú, hoy día, así como hace un mes atrás, ya casi clavado un mes, la competencia era por cerrar los malls, hoy día la competencia es quién abre el primero. ¿Quién abre el primer mall? De hecho, ya se está hablando de que el pueblo hizo fallidamente al día de ayer, porque lo hizo de alguna manera sin cumplir ningún protocolo, sin adaptarse correctamente, pero gran parte de hoy día los centros comerciales y los locales están buscando de la manera cómo pueden volver a abrir el comercio en los barrios, puede volver a funcionar, pero de nuevo asumiendo de que no lo pueden hacer igual que siempre, sino que tienen que transmitir de alguna manera su adaptación, su preocupación por la salud, su preocupación por las personas. Así que yo creo que hay no solamente un cambio conceptual respecto a esta nueva realidad, sino que lo vamos a ver cómo se empieza a matizar muchas cosas que nos habíamos acostumbrado a entender, porque la política es eso, tomar un concepto, construirlo, tomarlo como cierto, tratar de defenderlo y sostenerlo. Pero en esta crisis, así como las mascarillas no eran necesarias y después la misma OMS nos dice que sí son necesarias, lo mismo va a empezar a pasar respecto de esto de vamos a pasar del quédate en casa como la gran barrera de protección a asume la nueva realidad, es decir, salir a retomar un poco la actividad, pero bajo condiciones que permitan que nos sigamos cuidando. Oye, ¿y la comuna progresista de Peñalolén que no ha sufrido cuarentena, qué opina al respecto? Es notable porque es verdad cuando uno vive en Peñalolén que descubre que hay dos mundos aquí al frente de la comunidad ecológica. Hay una población donde no ha dejado el pleno toque de queda haber fuegos artificiales en ciertos días de la semana que son la señal de que llegó la droga, llegó la mercadería. ¿No? Hay zonas, efectivamente, aquí en donde no hay estado. No es la señal de que se prendió el hot tub en la casa de Macari. Ya lo mismo, no. Eso se hace en la clandestinidad, más absoluta. Por favor, disculpa la digresión. Lo que se hace con total escándalo es eso, con toque de queda, con un general a cargo de la guarnición de Santiago, con militares en teoría a cargo de la seguridad. Bueno, es que ha cambiado mucho Chile, ha cambiado el mundo y en realidad los estados ya no tienen poder. No quiero decir que esto es responsabilidad de este gobierno. Eso para contestarte lo que tú me dices, que en muchas partes, hoy día hablaba con un ex carabinero en retiro, oye, la realidad en las poblaciones, ¿no? En el mundo popular, ¿qué es esto de la distancia social? ¿Qué es esto de los resguardos? ¿Qué es esto de las mascarillas? La calle mira y no cacha porque no hay autoridad. Lo digo en un sentido amplio, no quiero responsabilizar al gobierno. Es que comprender el tipo de sociedad en la que estamos, entonces dirigir un mensaje, ordenar conducta, es muy difícil. Hay un pequeño grupo que lidera la opinión, y que la opinión pública y clama por máxima severidad y rigor para cumplirlas, pero la práctica es que hay muchos chiles, ¿no? Sí. Entonces, porque también está ese que hace cola para el permiso de circulación. Es decir, también están los que quieren cumplir con la norma e incluso enojados hacen esa cola. Hay mucha diversidad, no hay uniformidades. Yo siento que estoy de acuerdo en lo grueso con Gonzalo. Yo creo que el problema político grave y complejo para el gobierno es que la nueva normalidad o lo razonable que resulta tomar resguardo, pero tratemos de seguir haciendo la vida normalmente, se hace después de una emoción instalada que es el miedo. Si desde el minuto 1 hubiéramos dicho, oye, esto es delicado, resguardémonos, por lo tanto usemos mascarilla, guardemos distancia, etcétera, etcétera, pero la gente se tiene que quedar en su casa, no puede salir, porque si sale se muere. Ese era un poco el mensaje
o eso se leyó. Esa es la emoción que quedó instalada. Y el problema político, entonces, ¿cómo administrar ese miedo? Y eso es lo que, por ejemplo, hace que manden al ministro de Educación a tirar un globo sonda, a ver cómo, si se puede volver a clase el 27, y la respuesta es lapidaria. La gente no va a mandar a los niños a clase, ¿no? Ni aunque manden a los milicos a obligar que así sea. Entonces, es difícil administrar climas de psicología social que están en el límite de la exacerbación de emociones complejas como el mío. Claro, de alguna manera se pisa la cola al gobierno entre la necesidad de hacer un diagnóstico complejo como este versus vender una tesis simple que es quédense en la casa muertos de miedo. Se chocan ambos proyectos. Ahora, Pirincho. Aquí, nuevamente, gracias por la invitación y a petición del respetable voy a tratar de hacer mi intervención sin decir un solo garabato. A mí no me gusta esta nueva normalidad básicamente por tres cosas. Primero, porque tengo la impresión de que hay una suerte de improvisación o atarantamiento. La semana pasada hablábamos de Paula Daza, algunos la presentaban casi como una nueva revelación y bastó la publicación de un informe epidemiológico con errores groseros para que toda la prolijidad y empatía que había mostrado se fuera al tacho. Después de esto viene la decisión de abrir el comercio, una decisión que fue bien conflictiva, especialmente de cara a muchos comerciantes, particularmente a muchos dueños de grandes centros comerciales. ¿Para qué decir la decisión de llevar adelante la vuelta al trabajo presencial por parte de los funcionarios públicos, quebrando un cierto acuerdo, una paz romana que había con ciertas organizaciones de la sociedad civil, particularmente el Colegio Médico? Sigo en este bochorno hasta el día de hoy inexplicable de versiones respecto a si los chinos donaron o no donaron y quién miente, si el embajador de China en Chile o Manilich, y termina con este exabrupto de hace alguna hora atrás del ministro en relación al tema de los colegios. Y por lo tanto, yo tengo la impresión de que una administración tan poco fina no puede estar tan clara respecto a una decisión tan categórica. La segunda razón por la cual en general no me gusta es porque creo que choca contra, ustedes lo insinuaban recién, una intuición ciudadana básica. Se nos dice que en las próximas 3 semanas vamos a afrontar el pic de contagio, el momento más difícil, y lo que parece ser la mejor precaución respecto del contagio, que tiene que ver con el aislamiento y la cuarentena, se relaja justamente días antes, donde empieza la época más crítica. Pero además no me gusta, porque yo creo que da una señal confusa a los ciudadanos. Yo le hubiera preferido llamar nueva cuarentena, nueva cualquier cosa, pero no normalidad. Porque si hay algo que ha flaqueado, justamente tiene que ver con el mayor compromiso cívico y con el entendimiento de que lo que hacemos individualmente nos afecta a todos. Cuando el gobierno da una señal de que eso se relaja, creo que es particularmente pernicioso después que estábamos amenazando con las penas del infierno a quienes se iban a la playa en Semana Santa o a quienes no circulaban con mascarilla, en fin. Yo sé que el propósito es otro, que aparentemente la nueva normalidad es sal pero con cuidado, sigue haciendo tu vida pero cuídate, pero eso en términos políticos no solamente es difícil de comunicar porque esto consiste en simplificar, resumir y repetir, sino además porque las señales que antes de ayer nos daba el gobierno son absolutamente distintas a las que está dando hoy. En un fin de semana, en 3 días cambió completamente la señalética. No digo y una semana también, pero les quiero hacer una pregunta porque sin ánimo de entrar en las teorías conspirativas ni mucho menos, ¿no nos enfrenta esto a un viejo dilema de la política? Varios de ustedes son ávidos lectores, ¿cierto?, de la guerra de Galio, y ustedes recuerdan cuando Galio Bermúdez decía que a la gente le gustaba comer carne, pero no estaba dispuesta a ver cómo llegaba esa carne a su plato. No estaba dispuesta a entrar al sótano a ver cómo la desangraba, la despostaban eso. ¿No habrá detrás de esto, y se los pregunto a ustedes en calidad de expertos en política cada uno, ¿no habrá detrás de esto una cierta necesidad de hacer algo que es imposible de comunicar? ¿Cuál es lograr que esta curva aplanada de contagios se acelere moderadamente hasta cierto punto, dado que todavía hay capacidad instalada y los epidemiólogos, cuando les apagáis el micrófono, lo que te dicen es necesitamos un cierto efecto de manada y que la gente hasta cierto punto se contagie, sin sobrepasar la capacidad de contenerla? Lo pregunto desde la más absoluta candidez e ignorancia. Mira, Gonzalo Miller.
Yo creo que primero cuando hablamos de que hemos tenido una evolución dinámica de concepto, eso es evidente. Recordemos, hace menos de 2 semanas el clamor era por cuarentena total, que cuarentena total era la solución, la única solución, y que las cuarentenas dinámicas iban a ser un desastre. Eso no pasó, cambió, se instaló lo de la cuarentena dinámica, fue exitoso hasta ahora, ¿no es cierto?, ha ido consolidándose como un modelo exitoso en términos de que permitió la contención de esta, se hablaba de 40.000, a esta altura ya me parece que deberían ser casi 100.000 los casos, no estamos en esos números, y por lo tanto yo creo que lo que debemos reconocer es que estamos frente a un fenómeno que es dinámico y que requiere de una política que también lo sea, y lo sea desde lo que es más difícil que sea la política, que es de lo conceptual. Instalar un concepto que es válido y fue clave, el quedarse en casa fue clave durante 3 semanas. Y que no solamente la gente que estaba en cuarentena total, forzada por lo mismo, sino que mucho más valiosos fueron aquellos que sin estar en cuarentena total asumieron ese mensaje y dijeron la mejor manera de cuidar al otro es limitando mi salida. Pero de nuevo, y a mí me ha sentido lo que dice Mirko respecto de las distintas realidades. Cuando estamos hablando de volver a abrir el comercio, no podemos tener una mirada centrada en Providencia, Las Condes, Vitacura. Si la gran mayoría del comercio en Chile no ha cerrado. Lo que ha tenido un problema es que la gente se ha quedado en sus casas. Las personas que han cerrado su comercio básicamente, ¿por qué? Porque la gente no está yendo a comprar. No lo han cerrado como una decisión sanitaria. No están cerrados los pequeños, los comercios de barrio, y ese funcionamiento se ha mantenido en algunos lugares, pero en otros ha bajado mucho. Y eso ha dañado, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo, lo que se empieza a tomar la conversación, la dimensión de la crisis económica que viene. Entonces dice, China está enfrentando esa crisis de nuevo, siempre es bueno mirar, China enfrentó primero el coronavirus, está enfrentando primero también los golpes que significa la crisis económica. Va a tener una caída histórica, ¿no es cierto?, después de 50 años de su ritmo de crecimiento. No sabe qué va a pasar, China tampoco tiene la claridad que va a pasar, de que ellos tienen una obligación, gran parte de su del discurso oficial se sostiene sobre la creación de millones de empleos todos los años, de empleos nuevos, que permiten la incorporación de sectores muy pobres, ¿no es cierto?, a esta lógica del desarrollo. Eso se va a frenar por primera vez desde el año 76. Se va a frenar por primera vez en China, y las dimensiones de la presión que pueda generar todavía no las conocemos. Llevado a nuestra realidad va a pasar algo similar. Vamos a tener, lo conversábamos la semana pasada, un segundo semestre muy golpeado económicamente el país, donde las cifras de desempleo, de bajo crecimiento, de caídas de inversión, van a llevar la conversación hacia ese lado. Entonces, cuando hablamos de esta nueva normalidad, implica de nuevo conceptos dinámicos. Lo que era válido para hace 3 semanas deja de serlo hoy día, en función de qué, no de una estrategia, sino de la evolución de los datos. La evidencia es la que lleva a decir cuándo y cómo se empieza a abrir la oportunidad de volver o no volver a esta nueva normalidad. No es la intuición, no es la planificación, sino que son los mismos datos y la evolución. ¿Por qué? Porque, de nuevo, países que tomaron decisiones distintas como Argentina, después de haber tomado la cuarentena total, ¿en qué están ellos? Buscando de nuevo retomar la apertura del comercio, que las personas vuelvan a funcionar, que vuelvan a salir a la calle y que de alguna manera siga funcionando la sociedad. Yo creo que eso es lo que va a empezar a conversar, y más allá de conversar si eso es sí o no, la realidad, lo que la discusión debiera tornarse en términos de cuáles son las condiciones que permitirían recuperar esa nueva normalidad. Bueno, la famosa nueva normalidad a mí no me sorprende, porque lo comentaba en el programa pasado. En el fondo, Piñera, en el discurso que da ahí en el grupo número 10 de la FACH, el día Viernes Santo, ¿no?, antes de subirse a un avión para ir a ver la situación a Ñuble, ¿no?, dice que hay 4 puntos centrales. El primero, obvio, la vida y la salud de los chilenos, y los otros 3, la economía. Piñera es economista, las biografías son decisivas. Piñera es doctorado en economía, y Piñera transpira números, y es lo que lo obsesiona, y es aquello además por lo cual fue elegido. Piñera tiene meridiana claridad de que lo que viene es profundamente peligroso para su gobierno, porque el tipo de crisis económica que vivimos no es una crisis del tipo, entonces ahora que los chilenos tienen miedo de perder el trabajo se van a ordenar detrás de la autoridad. No, lo que hay es miedo a enfermar y a morir, ¿no? Rabia acumulada por la desigualdad y asimetría del sistema desde el estallido social, ¿no? Y además hambre,
eventualmente en 2 o 3 meses más van a haber sectores con hambre en medio del frío. Entonces, ese tipo de crisis económica es políticamente explosiva. Y yo creo que Piñera en esto no se pierde. Él sabe que hay una amenaza en eso. Yo estoy de acuerdo con Mirko. Lo que me pasa a propósito de escuchar a Gonzalo es que no creo que esta cuestión sea necesariamente binaria o haya que alternar ni mucho menos optar. Que vamos a enfrentar una crisis social de proporciones como la que no hemos visto en 50 años en Chile, no cabe la menor duda. De que vamos a tener escenas en la calle dramáticas de gente angustiada, con hambre, que no tiene para darle comer a sus cabros, que no puede mandarlos al colegio, también. De un conjunto de personas que habían logrado salir de la pobreza y en una emergente clase media arrendar un cierto departamento o algún local y ahora están en la calle, también. Sin embargo, la pregunta es cómo ese proceso puede verse agravado con la equivocación que se pudiera estar tomando en estos momentos. Mi intuición, y vuelvo a lo que piensa la mayoría de las personas que no somos expertos, como probablemente ninguno de nosotros aquí en epidemia, es ya hemos pagado un costo altísimo del punto de vista económico y social por el aislamiento para proteger la vida de las personas. ¿Valía o no valía la pena esperarse 2 o 3 semanas más sin relajar todavía las medidas para efectos de, en el peor momento de esta crisis, cuando va a ser decisiva la conducta que tengamos semanas antes, la hayamos alterado de esta manera? Va a ser muy diferente la crisis social en octubre, en septiembre, por haber adelantado 3 semanas esa cuestión. Yo razonablemente tengo una duda y creo que lo que pudiera darse entonces es el peor de los escenarios. Es todo lo que dice Mirko y todo lo que dice Gonzalo, pero con una situación completamente distinta respecto de las personas contagiadas y respecto a las personas fallecidas. Y si Piñera va a tener un problema con una crisis económica como la que ustedes describen en 3 meses más, simplemente agréguele lo que significa la rabia, la angustia, el miedo de que eso haya sido antecedido por la convicción de que el gobierno tomó una decisión apresurada, improvisó y se equivocó y por lo tanto los números estallaron de manera distinta como venían. Fíjense. Ahora, sí, dale, perdona. No, dale, hermano. No, lo que te digo es que a diferencia de lo que le ha sucedido históricamente hasta ahora a Sebastián Piñera, ¿cierto? O lo que le viene sucediendo hace un rato, ahora él cuenta con un fusible que antes no tenía. O sea, porque buena parte de las decisiones que hoy día se están tomando tienen rostro, para bien y para mal, ¿cierto? Que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y en definitiva Mañalich, al arrastrar buena parte de estas marcas, ¿cierto? También es la figura principal de una estrategia que si el día de mañana hay que cambiarla, da la sensación, o yo tengo la sensación, ¿cierto?, de que no es una estrategia que vota el gobierno en su conjunto. Mirko, Macari. Estoy completamente de acuerdo. Mañalich pasó de poderoso de la semana pasada a amenazado por convivencia, además, de manera literal. Yo debo confesar en todo caso que Mañalich me sigue haciendo el día y la semana. Voy a lamentar el minuto en que no esté, pero claramente... Tiene esa facultad. Claro, pero claramente parece que se acerca ya el día en que no va a estar, porque terminó de mostrar que es un animal de poder, pero no es un político. Y entonces, como dice mi amigo Camilo Férez, no podéis tener más enemigos que amigos. Y es exactamente lo que se recetó Jaime Mañalich, salvo la relación personalísima con el presidente, no hay nada más que lo sostenga en este minuto. Sobregiró a cuenta de todo lo que había simplemente por el hecho de darse el gusto de pegar aletazo, como yo les comentaba por el WhatsApp. Adelante me recordaba los mejores momentos de Candonga Carreño. Era el momento televisivo ese. Le pegaba a todo lo que se movía. Y eso no deja de ser hilarante. Ahora, yo creo que viene una pregunta cuando Mañalich sea operado como fusible, porque además puso podís ser ministro del gobierno y agarrarte con los alcaldes, podís ser ministro del gobierno y agarrarte con los partidos del gobierno, pero no podís ser gobierno y agarrarte con los otros ministros del gobierno, con todos. Es decir, no, decir al propio gobierno, decir, ven, que yo tenía razón, que el gobierno, que del que soy parte, se equivocó. Ahora yo no te da la sensación,
Mirko, ¿no te da la sensación a ti que te gusta encontrar los parecidos entre Bachelet y Piñera? Que ahí también hay un parecido en el sentido de que Piñera también tiende a confundir la lealtad con obsecuencia y con admiración, y que es probable que se quede mucho más tiempo amarrado a Mañalich por lo mismo. Por supuesto que Bachelet y Piñera son las dos caras de la misma moneda, representan la descomposición de la política como una actividad colectiva y el culto al líder o caudillo que simplemente encabeza las encuestas, ¿no? En la decadencia final este ciclo natural, porque todos los ciclos tienen decadencia, y lo que estamos viendo es eso. Ahora, claro, Piñera no va a pegarse o aferrarse a la lealtad personal como lo hizo Bachelet, por ejemplo, con el general Gustavo Villalobos, porque en un minuto su propio interés se va a ver diezmado, pero evidentemente que también a él le cuesta. Lo demostró cuando tuvo la oportunidad en mayo del 2019 de hacer un cambio de gabinete. Todo el mundo le decía, corresponde un cambio político, corresponde que saque a Chávez, y no lo sabe, que venía desgastado del caso Catrillan, casi nadie se lo decía. Demorar mucho tiempo en sacar los dedos del enchufe esta vez también. Tuvo que quedar la cagada grande. Sospecho que va a tener que volver a quedar una casa de putas mayor para que esto vuelva a ocurrir. Mi pregunta es si va a bastar una figura del sector para reemplazar a Mañalich, o vamos a necesitar un gabinete de unidad nacional cuando esto se requiera. Yo creo que caminamos hacia sobrepasar los bordes de lo establecido, y muy probablemente esa es una conversación que se va a instalar, porque la inestabilidad del gobierno y del sistema político ante el conjunto de presiones y energías que están desatadas en la sociedad puede requerir una fórmula más compleja y mayor. Ok, Pirincho, ¿tú ibas a decir algo antes de tirar la pelota a Gonzalo? Yo, perdónenme, pero creo que estamos haciendo exactamente aquello que siempre hemos criticado, y analizar esta cuestión conforme a la lógica de la política tradicional, como si Manelich pudiera ser un fusible de algo. No confundamos a Darth Vader con el emperador, Manelich es un títere. Es como pero no hay poleras del emperador, pues hay poleras con Darth Vader. Es cierto, es cierto. Miller, tú ibas a decir algo mientras Macario estaba hablando, y asentía además fruiciosamente a sus aseveraciones. Sí, ¿por qué? Porque en el caso de Mañalich tropieza con Mañalich, tropieza consigo mismo, con su buen momento, tropieza con su sentido de control, y tropieza con algo muy complejo y peligroso, que es saber mucho. Y no poder decir la mitad de las cosas que saben, no puede usar como argumento para ninguna de las debates, ni para los debates importantes, ni para los debates pequeños. Entonces, obviamente, que para una persona... Lo demostró con el correo. Claro, absolutamente. Sabe demasiado, y por lo tanto se enreda consigo mismo y echa a perder su buena semana, claro. Pero de nuevo, así como la semana pasada quizás no era tan poderoso, esta semana tampoco se cae tanto. Yo sé que toca un nervio. Yo creo que el gran problema de Mañalich, así lo hemos visto hoy día, en la comparecencia que hizo hoy día, donde la prensa sigue dolida, sigue herida, y de alguna manera les pasa la cuenta y trata de pasar la cuenta. Pero, ¿quién podría decir que Mañalich está en una lista de salida del gabinete? Yo creo que no entender nada. Es el hombre fuerte hoy día. El hombre fuerte a cargo de la crisis, y por lo tanto es muy difícil. De hecho, incluso... yo me atrevería a decir, y a poner una ficha ahí, decirle, si de aquí a fin de año, y sobre todo cuando se celebre el año del nuevo chino, lo más probable es que entre el señor Wu y el señor Mañalich, uno de los dos no va a estar para celebrar eso aquí en Chile, y no creo que el que se vaya sea Mañalich. ¿Dónde reside el poder de Mañalich si no es en la confianza del propio Piñera? ¿Qué es lo que Mañalich tiene propio, que no es el propio poder que le entrega el presidente? ¿Quién razonablemente cree que frente a un fallo garrafal en el cual se juega en vida humana, la salida de Mañalich vaya en esto a calmar las aguas o vaya a servir como suerte de fusible? Mañalich y Piñera, como melón y melame, se juegan exactamente el mismo destino. Cuando fracase Mañalich, no solamente en su estilo, sino en sus resultados, si eso ocurra, que ojalá no ocurra, va a fracasar el gobierno y va a fracasar particularmente Piñera. Y si alguien peregrinamente cree que por el hecho de sacrificar en la plaza pública a Mañalich alguien va a tener algún tipo de condescendencia con Piñera, que ya además, por razones históricas, políticas, estéticas y éticas,
se encarga de efectivamente tener mayores enemigos, generar más irritación, yo creo que no entender nada. Miren, fíjense, hay una serie que la recomiendo, que empecé a ver, que se llama 000, que el primer diálogo empieza con una frase que yo creo que bien resume lo que desgraciadamente podría ocurrir, y es que no hay piedad en la decepción o en el fracaso. Si aquí esto sale mal, como me lo escucharon la semana pasada y me lo van a escuchar la próxima semana si me invitan, no va a haber fusible que valga, y no solamente desgraciadamente va a ser un fracaso de este gobierno de Piñera, sino que va a ser la demostración de cómo la institucionalidad no logró finalmente pagar la última promesa que había respecto de ella, con un resultado, con un costo además que van a pagar, como siempre, los ciudadanos más modestos. Oye, muy breve, aprovechando a Mañalich. En ese punto, ¿sí? Mañalich, Pirincho, es un dato. O sea, si tú decir, ¿qué pasa si esto se desbanda? Si el número de muertes se multiplica, es evidente. Pero el punto es de que esos son supuestos que no han ocurrido. Si llegan a ocurrir, tienes toda la razón. Pero ahí es donde se juega la suerte y donde el pulso que tiene Mañalich es sobre el control de la información. Porque nosotros, mi única diferencia contigo, hermano, es que yo no hablaría de... mirando en los datos, sino que lo que estamos evaluando es la reacción. Obviamente, Mañalich resulta que hoy día, y lo dijo bien Mirko, está amenazado por convivencia, pero su rol y lo que lo sostiene, no solamente hoy día, a diferencia quizás de Piñera 1, no es solamente su cercanía, tiene la cercanía con el presidente, pero hoy día ha logrado conectar con una parte importante de la ciudadanía, la que quiere alguien que no esté preocupado de la popularidad, ni una sonrisa, ni de sintonizar en el buenismo, sino alguien que ejerza esa autoridad a la antigua, esa autoridad... Sí, quédate en tu casa. Mi única diferencia, y no quiero parecer de eso. O sea, debería haber sido el ministro de Salud del Lago. Claro, bueno, de Cantabria, no habrían cabido en la misma pieza. Mi única diferencia, y no quiero parecer denso porque no conecta ni con el espíritu ni con el sentido de este programa, es que yo no hablaría de que Manuel se juega la suerte si él no se juega ni una huevada. Lo que se juega es las personas que pueden ser afectadas por las consecuencias de las decisiones que está tomando. Si Manuel tiene problemas con otro ministro, si lo contradice el ministro de Educación, son puras lateralidades, pequeñeces, marginalidades frente a lo que podría significar equivocarse. Entonces, cuando uno ve ese nivel de frivolidad, de rasquerío, de superficialidad, incluso en los tonos y en el estilo, razonablemente desconfía de las cosas más fundamentales, es decir, alguien en el cual le hemos entregado operativamente algo tan preciado como la vida de los ciudadanos, creo que nos merecemos todos que en las formas y en las maneras se hubiera comportado de manera más digna y más republicana. Y por lo tanto, no estamos hablando de las rencillas propias del poder, si salió un poco más, salió un poco menos. Lo que se está jugando aquí y en los resultados, creo que debería hacernos mirar un poco más con cautela cuáles son los riesgos de esta seguridad que se ha transmitido y las posibilidades de la equivocación. Oigan, señores, sí, a ver, pero también lo que tú decías, Pirincho, hay que rebobinarlo y decir, a alguien a quien le hemos entregado, yo creo que una de las grandes gracias que ha tenido Mañalich es que se le ha entregado, tuvo el talento para lograr que se le entregara la responsabilidad y en segundo término estuvo dispuesto a asumirla. No nos olvidemos que este es un gobierno que hoy día muestra como gran carta la nueva normalidad, cuando en realidad hasta hace poco se recetaba una nueva forma de gobernar. O sea, hasta en eso han tenido que bajar el nivel de las expectativas y el nivel del campeonismo que es inherente al gobierno. Pero se nos va dramáticamente el tiempo y no quiero dejar de cumplir con la tradición de preguntarles por sus poderosos de la semana, en una semana en la que, claro, como ustedes vieron, ¿cierto?, entre otras cosas, tuvimos al ministro Mañalich hablando de la guerra de las mascarillas. O sea, no hay solamente poderosos aquí, están esparcidos en todas partes, se están comportando como mafiosos. Mirko Macari, ¿tienes poderoso esta semana? No tengo poderoso, creo que la realidad hoy día es efectivamente un cumpleaños de mono, una ensalada de pulpo, pero hay una imagen que para mí refleja esto o la precariedad en la que estamos, y siento que Mañalich en el fondo arrastra necesariamente a un gobierno, a un presidente y a un gobierno que está como en un equilibrista en una cuerda floja. Mientras todo el circo mira, mientras como va pasando por esa cuerda y a ciertos ratos trastabillea y en otro avanza. Y esa es la escena o la imagen
que quiero dejar de resumen de este momentum. Gonzalo Miller. O sea, yo una columna, yo pondría así de la perspectiva, sin ser un poderoso necesariamente, pero alguien que está poniendo un punto, creo yo, en el lugar correcto, es Moisés Naim, que también, bueno, vuelve a salir a vender, ¿no es cierto?, su fin del poder, y nos dice a los grandes problemas que está enfrentando el mundo, ¿no es cierto?, la COVID, la pandemia más grande en materia de salud que hemos vivido en el último siglo, se suma una eventual crisis económica que ya está golpeando fuertemente a varios países y que parece que va a azotarlos más duramente que el 29. Y él dice, esos son los dos grandes problemas. Y cuando empieza a recorrer el mundo, se da cuenta que hay solo pequeños líderes. No hay grandes líderes. No hay liderazgos del tipo que estén sintonizando con las que las personas van a querer aspirar hacia adelante. Hay muchos líderes pequeños y líderes del desorden. Y de alguna manera lo que viene, creo yo, cuando lo que reina es esa incertidumbre frente a la economía, frente a la salud, es de alguna manera una pulsión de orden, una pulsión de alguien que me transmita seguridad, que está haciendo lo que sabe hacer y que tiene delivery, que es capaz de cumplir con lo que me promete. Y esto golpea hacia todos lados, porque golpea a Bolsonaro, ¿no es cierto?, por un lado, pero también golpea por el otro. Y golpea a gobiernos ordenados, ¿no es cierto?, como el chino, que a pesar de que no se nota, está siendo golpeado fuertemente, ¿no es cierto?, hay cuestionamiento respecto hay un resurgimiento del nacionalismo al interior de China muy duramente, cuestionando a Xi Jinping, la apertura a la globalización y esta inserción internacional de China, y lo mismo golpea, ¿no es cierto?, a Trump y su extrañamente nacionalismo también de puertas cerradas, ¿no es cierto?, América primero. Yo creo que ahí en Naim se anota un punto cuando dice grandes problemas, pequeños líderes. Don Pirincho Navarrete desde la penumbra, porque ya está ahí en una situación de falta de iluminación increíble. Dale. Sí, se nos está yendo la luz hasta ahora. Yo no sé si lo habíamos puesto en semanas pasadas porque ha estado siempre presente y quizás como las cosas presentes no las valoramos, pero yo quisiera poner como poderoso la semana y probablemente poderoso del mes y de varios meses después a ese conjunto de personas anónimas, ninguna de ellas muy famoso, de los cuales no se nombran, pero que han hecho posible que esto sea menos tortuoso y menos difícil de lo que pudo haber sido. Y no me refiero solamente a los médicos respecto a los cuales hay que aplaudir, a los enfermeros, a las personas que cumplen funciones hospitalarias, me refiero a la gente que nos saca la basura, que permite que haya luz, que permite que haya conexión, que podamos tener esta conversación, a un conjunto de personas que han arriesgado su vida en momentos difíciles, que no tuvieron la posibilidad de parar, ni menos privilegiadamente como muchos de nosotros, en lugares cómodos. Yo creo que tarde o temprano va a haber que hacer un reconocimiento a esa gente, que son muchos y de distintos lados, y que han hecho un aporte bastante más significativo, bastante más contundente del que hubiéramos esperado de dirigentes políticos y de otro conjunto de personas, entre los cuales me incluyo, que nos limitamos mucho a hablar, pero a poco hacer. Bueno, yo voy a elegir como poderoso de esta semana a China en su conjunto, esta idea de estar ganando espacio como gran proveedor de bienes públicos globales, que es la tarea de alguien que aspira a ser hegemónico en el plano internacional. Es impresionante como poco a poco, si ustedes se fijan, durante esta semana hemos estado hablando tanto porque llegan como porque no llegan, porque las desmienten o porque no, de las donaciones chinas, de las máscaras chinas, y las estamos anhelando además. No se trata ahora ya como la burla de que llega la versión china de la mascarilla que estamos buscando, no, las que van a llegar son chinas. Y en esa constatación me parece haber visto una especie de segundo escalón en este largo camino que están recorriendo los chinos por disputar su peso en la historia. Y como siempre, agradecer a todos los auditores por seguirnos aquí en Comando Jungle, fielmente, por comentar, y bueno, pedirles disculpas porque hoy día tuvimos como 2 verdes durante el programa y probablemente estamos un poco más largos de lo normal. Así que muchas gracias, y a ustedes, mis panelistas favoritos. Hasta luego. Los Belmont. Chabela. Chauchera.